cuerpo no tiene creencias. Amado maestro, el otro día, oyéndote hablar sobre la hipnosis, llegué a un estado muy tranquilo y relajado. Me sentí totalmente seguro y arropado en una maravillosa suavidad. Sin embargo, cuando hice deshipnoterapia durante 3 meses con Santosh en el rancho, a menudo regresaba a mi primera infancia y sentía un miedo y un horror totales. ¿Qué es lo que experimenté contigo? La hipnosis es una experiencia tan simple e inocente que incluso hablar de ella te puede permitir saborearla. Y eso es lo que ocurrió. Aunque no esté hablando de hipnosis, les ocurre eso mismo a los que realmente me escuchan. Empieza a rodearles una calma, una suavidad, un silencio. Esa es la señal de que lo que digo se está escuchando y no estoy hablando a las paredes. Respecto a tu experiencia con Santosh y su deshipnoterapia, solo puedo decirle una cosa. Santosh no sabe nada de deshipnoterapia. Él mismo está tan tenso, constantemente preocupado, tiene tantos problemas. Ha estudiado hipnosis durante años en Alemania y conoce la técnica, pero él mismo nunca ha estado en esos espacios. Es como si pudieras leer los mapas de todo el mundo y tú mismo jamás hubieras estado en esos lugares. Saber dónde está Constantinopla no significa que hayas estado allí. Saberlo es una cosa. Estar allí es un fenómeno totalmente diferente. Y en las escuelas solo se enseña la técnica, la habilidad práctica. Por eso cuando Santosh llegó a mí poseía los conocimientos prácticos respecto a la hipnosis. Le orienté hacia la hipnoterapia e hice todo lo posible por hacerle entender que primero tenemos que crear el estado de deshipnoterapia, porque cada niño es hipnotizado desde la más tierna infancia. Así es como tiene lugar el condicionamiento. Así es como te formas una mentalidad. Puede que tus padres no lo sepan, puede que tus profesores no lo sepan, puede que tus sacerdotes no sepan lo que están haciendo. Están practicando técnicas hipnóticas. Para cuando sales de la universidad, ya conoces todas las técnicas para condicionar a los demás. Por eso todos los que vienen a mí ya están condicionados. Yo trataba de hacer comprender a Santosh. Primero deshipnotiza a estas personas, deja que se liberen de lo que la sociedad les ha impuesto. Solo entonces la hipnosis será limpia, joven, fresca, recién nacida. Solo era un estudiante, por eso cambió el nombre de su terapia a deshipnoterapia, a sugerencia mía. Pero lo que ha estado haciendo son las mismas técnicas que aprendió en Alemania. Esas técnicas pueden producirte horror, porque primero estás lleno de condicionamientos sociales y sobre eso te hipnotizan. En la hipnosis llegas a tu mente inconsciente, el lugar donde están todos los condicionamientos. Estás en un estado volcánico. Vas a encontrar horrores, porque posiblemente recordarás tu infancia y lo que te ha ocurrido desde entonces, todo lo cual está reprimido. Recuerda, nadie reprime una experiencia agradable, ¿por qué debería uno reprimirla? De hecho, uno trata de exagerarla tanto como puede, para sí mismo y para los demás. Uno solo reprime las cosas desagradables. Por eso tu inconsciente está lleno de las serpientes, escorpiones y dragones que has reprimido porque no querías saber nada de ellos y tampoco querías que los demás los conocieran. Si se te lleva a la hipnosis directamente, sin descondicionarte, llegarás a un infierno de tu propia creación. Lo reprimido te mostrará su verdadero rostro. Y lo natural es que te quedes aterrorizado. El problema de los terapeutas como Santosh es que ellos mismos no han pasado por el proceso. Simplemente han estudiado para ser profesores. Nunca han trabajado en una escuela de misterios, cosa que les habría limpiado. Y en la escuela de misterios solo se te da la técnica, cuando puedes usarla sin entrar en puntos oscuros, en espacios de horror, estados terribles. Todos ellos son imaginarios, pero cuando te encuentras en ellos son reales para ti. Por eso, lo que te ocurrió con Santosh fue la emergencia de la pesadilla reprimida, él abrió la botella y salió el genio. Este tipo de personas son peligrosas. Yo se lo repetía una y otra vez hasta el punto de que se enfadó conmigo, porque él pensaba que ya era un hipnotizador, había estudiado en Alemania durante 12 años, ¿qué más le podía enseñar nadie? Yo le dije, no se trata de enseñarte. Tú no has atravesado esos espacios hacia los que guías a los demás y no sabes qué les pasa. Ahora bien, todos estos terapeutas se están engañando a sí mismos. Como la comuna ha sido destruida por el gobierno americano, ha sido una gran bendición para los terapeutas. La comuna tenía una propiedad en Laguna Beach, en América, y nuestros sannyasins la gestionaban. Habíamos creado un comité directivo. Era una propiedad de $3 millones. Lo que hizo Santosh fue llevar 300 sannyasins del rancho a Laguna Beach. Todos esos sannyasins se convirtieron en miembros de la comuna de Laguna Beach, y por supuesto cambiaron el comité directivo.
Santosh llevó a sus propios directores, su propio comité, y abrió un instituto de desimpotización en Laguna Beach. En él no se menciona mi nombre. Se ha apropiado del lugar sin pensar en las implicaciones legales. Y habíamos estado luchando durante años, 4 años, para ganar el caso. Fue un caso extraño. Anteriormente, allí solía haber una iglesia cristiana pero de un carácter muy independiente. El hombre que dirigía la iglesia, el sacerdote, no pertenecía a ninguna organización. Era una iglesia independiente que contaba con 400 miembros. Pero el sacerdote se interesó por mí. Él y su esposa vinieron a Poona, se hicieron sannyasins, y después regresaron. En lugar de usar la Biblia, el sacerdote empezó a enseñar basándose en mis libros. Su congregación no podía creer lo que estaba ocurriendo. Muchos de los miembros de su congregación se sintieron muy animados. Ya estaban cansados y aburridos de escuchar la Biblia. Mucha gente de su congregación vino a Poona y se hicieron sannyasins, casi 30 personas se hicieron sannyasins. Y entonces hubo un conflicto. El conflicto era, los no sannyasins abandonaron la congregación porque ya no era cristiana, y ellos se habían unido a esa congregación porque era cristiana. Por eso se fueron y el lugar se convirtió en una comuna de sannyasins. Entonces el anciano sacerdote se retiró, solía venir a los festivales de la comuna con su esposa, todavía tenía mucha vida y seguía queriéndome, pero quería retirarse, ya era mayor. Se retiró nombrando a ciertos sannyasins jefes de la congregación. Cuando se retiró, la gente que había abandonado la congregación fue a los tribunales diciendo que los edificios y los terrenos, Laguna Beach es un lugar precioso, les pertenecían, y que la gente que residía en ellos no eran sus dueños. Tuvimos que luchar en los tribunales durante 4 años consecutivos. El caso se decidió a nuestro favor por la simple razón de que estas personas habían abandonado la congregación. Ya no eran miembros de ella, y no tenían derechos, deberían haber continuado en la congregación y haber interpuesto una demanda en los tribunales, entonces la situación habría sido diferente. Eran la mayoría, pero se habían ido, y ahora al ver que los sannyasins se estaban quedando toda la propiedad y la iglesia, las querían recuperar. El tribunal cerró el caso porque ya no tenían ningún derecho. En el momento en que te vas de la congregación, ya no tienes ningún derecho. Había 14 sannyasins manteniendo la propiedad y queríamos venderla. Necesitaremos dinero para la nueva escuela de misterios. Santosh nos ha hecho un gran servicio. Ahora es el primer sacerdote. No cuenta con ninguna experiencia y destruirá a mucha gente. Por eso he informado a los nuestros de que hay que hacer algo y Santosh tiene que ser apartado de allí. O tiene que pagar los $3 millones y entonces puede hacer lo que desee con la propiedad. Y nuestros sannyasins tienen que saber que su hipnoterapia no les va a ser de ninguna ayuda. Os he hablado de un festival mundial que Teerta, Rajen, Poonam y algunos otros estaban organizando en Italia. Ayer mismo llegaron noticias de que había asistido muy poca gente. Han tenido unas grandes pérdidas de $15.000 y el festival ha sido muy plano y muy muerto. Todos estos grandes terapeutas estaban en el escenario, pero no hubo celebración, la gente no tenía la sensación de estar en presencia de seres iluminados. Y se fueron decepcionados, disgustados con todo aquello. Hace unos días os dije que pronto tendrían problemas. La gente les abandonó porque no venía a verles a ellos, estos terapeutas estaban muy confundidos. Pero durante 15 años, uno puede fácilmente equivocarse y pensar que la gente viene a verle a él. Pronto se perderán entre la multitud y es bueno que se pierdan. De otro modo jugarían con la psicología de la gente sin saber lo que están haciendo y qué puede ocurrir. En realidad, la hipnosis es un método muy suave, una música muy dulce. Puede ocurrir mientras estás sentado a mi lado en silencio. Puede ocurrir si estás escuchando con tanta intensidad que todas tus preocupaciones y tensiones desaparecen, y empiezas a moverte hacia lo profundo de tu ser. Pero en primer lugar deben desaparecer esas preocupaciones y tensiones, esas angustias y ansiedades. Hipnoterapia es una palabra antigua, pero deshipnoterapia es una construcción mía. Le dije a Santosh que llamara a su trabajo deshipnoterapia y él nunca me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre hipnoterapia y deshipnoterapia? Simplemente la llamó deshipnoterapia. Ahora se ha convertido en el director del Instituto de Deshipnoterapia, y ni siquiera conoce la diferencia entre hipnoterapia y deshipnoterapia. El proceso es completamente opuesto. La hipnoterapia puede llevarte a un sueño deliberado. La deshipnoterapia puede llevarte a un despertar deliberado. Pero yo me quedé desconcertado. Ni siquiera me preguntó cuál era la diferencia entre ellas.
Es una desgracia, pero tengo que avisar a mi gente de los peligros de estos terapeutas porque exagerarán sus pretensiones, diciendo que han estado conmigo durante 15 años. Pero no han estado conmigo ni 15 segundos. Estaban jugando su pequeño papel de gurús ante pequeños grupos de gente. Vinieron por iniciativa propia, pero se olvidaron completamente. Esto es lo que le ocurre a la gente que viene por accidente. Vienen por una cosa y compra otra. He oído hablar de un agente de la propiedad inmobiliaria que vivía en una gran ciudad y era considerado el mejor en su profesión. Formaba parte de una gran compañía. Aquel día su jefe estaba muy enfadado y le estaba esperando. Cuando llegó, su jefe tuvo un estallido de ira y le dijo: «Esto es demasiado. El hombre al que le acabas de vender esa tierra al doble de su precio acaba de salir por la puerta. Podemos entender que eres astuto e inteligente y te las has ingeniado para hacer un gran negocio, por eso te pagamos tanto. Pero ese hombre ha dicho: ha llovido y la tierra que me vendiste está bajo 2 metros de agua. ¿Qué clase de empresa es esta? Esto es un timo». El vendedor le dijo: «No te preocupes, jefe, me encargaré de él. Me voy». Y después de una hora volvió sonriente, y dijo: «Hoy me tienes que dar un premio». El jefe dijo: «Primero cuéntame qué les ha pasado a ese hombre y a su tierra». Él respondió: «No ha pasado nada. Hemos tenido por aquí 2 barcas medio podridas durante muchos años. Se las he vendido a ese hombre. Le he dicho: eres un estúpido. Esta tierra tan hermosa que en la estación de las lluvias se convierte en un lago, toma estas 2 barcas. Construye una casa suficientemente grande para poder disfrutar de ambas cosas. En la estación de las lluvias, disfruta del lago y de las barcas que he traído conmigo. Y esas barcas están tan podridas que se hundirán la primera vez que el hombre se monte en ellas. No te preocupes. Habían estado por aquí desde ni se sabe cuándo. Y les hemos sacado un buen precio». El jefe dijo: «Esto es demasiado. Has vuelto a timar a ese hombre y ahora encima le has puesto en una situación peligrosa. Esas barcas le matarán». El agente le respondió: «Así es como funciona el mundo. No tienes que pensar en lo que les vaya a ocurrir a los demás. Solo tienes que pensar en tus propios bolsillos». Y ese parece ser el estado de estos terapeutas. Están pensando en sus propios bolsillos. No les preocupa lo que le ocurra a la gente. No han vivido lo que sugieren a la gente. No es su experiencia personal. Es deshonesto decir cosas a la gente que no forman parte de tu propia experiencia personal y ponerles en estados que pueden hacerles enloquecer. La hipnosis también puede ser peligrosa. En manos equivocadas, cualquier cosa puede ser peligrosa. Por lo demás, la hipnosis es una forma simple de relajación. Pero puede ser peligrosa porque si el hipnotizador tiene la intención de timarte, puede sugerirte bajo hipnosis que hagas cosas que no deseas hacer. Y tendrás que hacerlas al despertar. Yo solía trabajar con uno de mis alumnos. Viví en su casa durante 6 meses. Su hermano era amigo mío, yo estaba solo y no tenía sentido alquilar una casa, ¿quién cuidaría de ella? Entonces me dijo: «Más te vale quedarte conmigo». Descubrí que su hermano menor era un excelente medium. Empecé a hipnotizarlo. Para daros un ejemplo, un día le dije: «Mañana, exactamente a las 12, besarás locamente tu almohada». Al día siguiente, alrededor de las 12 menos cuarto, empezó a tener un aspecto extraño, estaba atemorizado, observando a todo el mundo, mirando a todas partes y justo delante de él cogí su almohada y la encerré en mi maleta. Pude ver que empezaba a llorar. Le dije: «¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando?». Él dijo: «No lo sé, nunca antes me había ocurrido nada parecido. Es tan extraño, no puedo describirlo». Y exactamente a las 12 en punto vino a mí y me dijo: «Por favor, devuélveme mi almohada». Yo dije: «¿Para qué la quieres a las 12 del mediodía?». «Te la devolveré por la noche», él añadió. «Me la tienes que devolver ahora mismo». Le di la almohada y delante de otras 6 personas empezó a besarla locamente y a mirar a los demás pensando que debían pensar que estaba loco, y él mismo también pensaba que estaba loco. ¿Qué le estaba pasando? Yo le comenté: «No te preocupes, eso es lo que hace todo el mundo. Cuando un hombre besa a una mujer, cuando una mujer besa a un hombre, están en una hipnosis natural, la hipnosis biológica. La biología hipnotiza tus cromosomas. No es que tú lo hagas, y como te sientes tan extraño, no quieres hacerlo delante de los demás, prefieres hacerlo en privado. No te preocupes. Se trate de una almohada o de una mujer, no hay ninguna diferencia. Haces lo que haces, y es tu inconsciente el que te fuerza a hacerlo». Él dijo: «Ese es el problema. Precisamente eso es lo que estoy sintiendo. Algo dentro de mí dice, besa, y sé que es estúpido. Solo es una almohada.
¿Por qué debería besarla? Si eres una persona que trata de timar a los demás, puedes hacerles cualquier cosa bajo hipnosis. Puedes incluso decir a una persona que asesine a otra y lo hará, y será ella la que acabe siendo castigada. Puede que le sentencien a muerte y no podrá dar ninguna explicación. Y nadie puede acusarte de haberle hipnotizado porque nadie sabrá lo que hiciste durante la sesión de hipnosis, mientras la persona estaba dormida. La hipnosis puede emplearse mal. Todo lo grande puede emplearse mal. Quizá esta sea la razón por la que la mayoría de los países y de las culturas han tratado de evitar cualquier enredo con la hipnosis. El hipnotismo se ha convertido en una palabra condenatoria. Pero eso no está bien porque puede hacer un bien inmenso. Cualquier persona que tenga problemas con un tema determinado puede ser hipnotizada y se le puede decir, no tienes ese problema. Ese tema es sencillo, y tienes la suficiente inteligencia como para comprenderlo. Y el hombre empezará a comportarse de manera diferente desde el día siguiente. Su inconsciente ha entendido. No tiene que tener miedo. A la gente se le puede ayudar con sus enfermedades, porque casi el 70% de las enfermedades son mentales. Puede que se expresen a través del cuerpo, pero su origen es mental. Y si puedes poner en tu mente la idea de que la enfermedad ha desaparecido, de que no tienes que preocuparte por ella, de que ya no existe, la enfermedad desaparecerá. He intentado experimentos muy extraños con la hipnosis. Mi trabajo tenía que ver con otras cosas. Por ejemplo, en Ceilán, el día del cumpleaños de Buda, los monjes budistas bailan sobre carbón al rojo y no se queman. Un profesor de Cambridge, un profesor de psicología, acudió especialmente a verlo porque no creía que fuera posible. Pero cuando vio a 20 monjes bailando sobre las llamas, y vio que no se quemaban, pensó, si esta gente lo puede hacer, ¿por qué no podría hacerlo yo? Y lo intentó, al acercarse un poco más sintió tanto calor que salió despedido. Si hubiera saltado al lugar donde se estaba quemando el carbón y los monjes estaban bailando, habría muerto. Ahora bien, esto requiere un tremendo esfuerzo hipnótico. Yo lo intenté con el muchacho que he mencionado antes porque era un buen medium. El 33% de la población son buenos mediums, y debes recordar esa cifra, el 33%. El 33% también son los más inteligentes, los más creativos, los más innovadores. Son la gente que puede entrar en un trance hipnótico profundo. Hace falta ser muy inteligente. La gente más inteligente, si están preparados para entrar en la hipnosis, puede ir a capas muy profundas. Y en las capas más profundas se pueden hacer cosas que parecen casi milagrosas. A este niño, su nombre era Manoj, intenté ponerle un trozo de carbón al rojo en la mano y decirle que era una rosa maravillosa. Él lo vio y dijo, tan hermosa y fragante, y no se quemó. También lo intenté de la forma contraria. Puse una rosa en su mano y le dije que era un trozo de carbón al rojo vivo. Lo tiró inmediatamente, pero le quemó toda la mano. La mente tiene un poder tremendo sobre tu cuerpo. La mente lo dirige todo dentro de tu cuerpo. El 70% de las enfermedades pueden cambiarse cambiando la mente, porque es allí donde empiezan. Solo el 30% de las enfermedades empiezan en el cuerpo. Si te caes y te haces una fractura, la hipnosis no puede ayudarte con esa fractura diciéndote que no la tienes. Seguirás teniéndola. La fractura ha empezado en el cuerpo y el cuerpo no puede ser hipnotizado. El cuerpo tiene su propia forma de funcionar. Pero si el proceso empieza en la mente y se extiende a algún punto del cuerpo, entonces es muy fácil cambiarlo. Las religiones lo han explotado. En India hay muchas religiones. Los musulmanes lo hacen, los tibetanos lo hacen, los birmanos lo hacen, bailan sobre el fuego sin quemarse. Pero no son personas ordinarias, son monjes. Han sido hipnotizados durante años y la creencia de que el fuego no puede quemarlos está asentada en su inconsciente. Pero recuerda, solo el 70%, y esto me recuerda un extraño fenómeno que altera mucho a los fisiólogos, a los médicos y en general a todos los que trabajan con el cuerpo humano, no tienen respuesta para él. La alopatía solo tiene éxito en el 70% de los casos. La homeopatía solo tiene éxito en el 70% de los casos, la medicina ayurvédica solo tiene éxito en el 70% de los casos. La medicina griega solo tiene éxito en el 70% de los casos. La medicina tibetana solo tiene éxito en el 70% de los casos. La acupuntura china solo tiene éxito en el 70% de los casos. Todos los métodos de curación solo tienen éxito en el 70% de los casos. Esta es una coincidencia muy extraña. Si se mira desde fuera es un misterio.
La homeopatía no tiene nada en sí, solo son pequeñas píldoras de azúcar, pero tiene éxito, y tiene el mismo porcentaje de éxito que los demás métodos. El único factor es este. La homeopatía tiene éxito si la gente cree en ella. La única diferencia con la alopatía es que no hace falta creer en esta para que funcione. Naturopatía, homeopatía, ayurveda. Su naturaleza básica es que debes creer en ellas. Yo tuve un médico ayurvédico, un hombre de extraña inteligencia, una persona muy agradable. Solía cuidar de mí y era muy famoso por aquella zona. Pero fue víctima de la tuberculosis. Cuando lo oí, fui a verle al hospital y lo encontré allí. Me dije, es extraño. Es un gran médico ayurvédico, ¿por qué acudiría a la medicina alopática? Fui al hospital y le pregunté, este comportamiento es muy extraño. Has ayudado a tanta gente con tus medicinas, ¿no puedes ayudarte a ti mismo y curarte la tuberculosis? Se rió y dijo, no, no puedo, porque la base de la medicina ayurvédica es que tienes que tener fe en ella. Yo no tengo fe en ella. Lo sé todo de ella y es una tontería. Pero si la gente se cura, me callo. No digo nada a nadie, pero hay una cosa segura, que a mí no me ayuda. Si tomara esas medicinas que han curado a innumerables personas, incluso de la tuberculosis, me moriría. Por eso no te sorprendas y no digas nada a nadie, porque si sobrevivo seguiré con mi práctica. Si muero, entonces puedes decir la verdad, pero la verdad es que lo que se necesita es fe. La fe es lo que cambia la mente y afecta al cuerpo, pero no al revés. El cuerpo no es supersticioso y tampoco tiene fe. Simplemente es natural. No le importa nada más. Solía haber una secta en América, creo que aún sobrevive en algunos lugares, pero a principios de siglo era muy importante. Era un grupo cristiano, solían denominarse a sí mismos miembros de la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Creían que se podía curar todo, solo tienes que creer en Jesucristo, y que las enfermedades no son más que creencias. Como crees que tienes tuberculosis, entonces tienes tuberculosis. Un joven se encontró en la calle con una anciana que le preguntó. No veo a tu padre en las reuniones, solían reunirse los domingos. Él dijo. Está enfermo, gravemente enfermo. La anciana le espetó. Eso son tonterías, porque somos miembros de la ciencia cristiana. Él es un científico cristiano. Solo cree que está enfermo. El joven respondió. Si tú lo dices, quizás solo crea que está enfermo. A los 2 o 3 días se volvió a encontrar de nuevo con la misma mujer que le preguntó. ¿Qué ha pasado? El joven le dijo. Ahora cree que está muerto, y lo hemos tenido que llevar al cementerio. Tratamos de despertarle y gritamos. No creas en esas cosas. Eres un científico cristiano. Y cree que estás vivo. Pero no pasó nada y todo el vecindario se rió. Ahora el pobre hombre está en una tumba, sigue creyendo que está muerto. El cuerpo no cree ni deja de creer, pero la mente sí. Y la mente tiene un inmenso control sobre el cuerpo. Una de las actitudes más sinceras que se pueden tener cuando se trabaja con personas es tener mucho cuidado para que todo lo que les digas o les hagas no les destruya. Y me temo que todos estos terapeutas, mientras trabajaban en la comuna, en mi presencia, no había peligro. Yo podía devolver a cada uno de ellos a su posición correcta. Pero ahora que están trabajando sin ninguna comprensión, pueden acabar siendo muy peligrosos. Todos los sannyasins del mundo deben ser informados. Tened cuidado con los terapeutas. En mi presencia les permití hacer cualquier cosa porque no había problema. Si algo hubiera ido mal, yo me habría encargado. Pero ahora, si algo va mal, iba a ir mal porque ellos mismos están equivocados, ¿quién se va a encargar? El trabajo del maestro no es fácil. Tiene que cambiarte, tiene que transformarte. Pero no tiene que lisiarte, no tiene que destruirte. Es casi como andar sobre el filo de una navaja, porque todo lo que puede ayudar también puede usarse de tal manera que resulte desastroso.